Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Ezequiel capítulo 17, la parábola de las águilas y la vid. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por las bendiciones que nos concedes constantemente, por este día que nos regalas, y te pedimos que nos acompañes, especialmente ahora al abrir tu palabra y estudiar este capítulo de Ezequiel. Que el poder de tu Santo Espíritu sea sobre nosotros para que nos dé entendimiento y sabiduría. Gracias por tus bondades, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 17 de Ezequiel es una nueva comunicación de parte de Dios que va a formar parte de una serie de profecías que el Señor le dio al profeta. La fecha de este capítulo es más o menos alrededor del año 588 a.C., es decir, 2 años antes de la destrucción de Jerusalén, cuando Sedequías buscó la ayuda militar de los egipcios para enfrentar a Nabucodonosor. Esta profecía en parábola ilustra lo que sucedió con el reinado de Sedequías, que es el último rey de Judá. Este capítulo podemos dividirlo en 3 partes. La primera sección es la narración de la parábola que aparece en los versículos 1 al 10, la parábola de la gran águila. Leamos los versículos 1 al 3. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo: Oh hijo de hombre, propón un enigma y relata una parábola a la casa de Israel. Di que así ha dicho el Señor Dios: una gran águila de grandes alas, largos miembros y llena de un plumaje de diversos colores, vino al Líbano y tomó la copa del cedro. El símil es bellísimo y expresivo en extremo. Se presenta al conquistador babilónico como un águila imponente que planea sobre los bosques del Líbano, que aquí es símbolo del reino de Judá y de Jerusalén. El reino glorioso de la dinastía davídica es comparado poéticamente al esplendor de los cedros del Líbano. Esta figura o parábola que le pide Dios que transmita al pueblo de Israel está narrando de manera sencilla lo que está ocurriendo con Judá. Presenta a esta águila tomando la copa del cedro. Aquí se alude a Joaquín, a quien Nabucodonosor llevó cautivo a Babilonia. Leamos los versículos 4 al 6. Arrancó la punta de su renuevo, lo llevó a una tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. Tomó también de la semilla de la tierra un brote y lo puso en un campo fértil junto a aguas abundantes, como se planta un sauce. Luego creció y se hizo una vid de muchas ramas, aunque de baja altura, para dirigir sus ramas hacia el águila, de modo que sus raíces estuvieran debajo de ella. Así llegó a ser una vid y arrojó renuevos y extendió sus ramas. Aquí habla de que el águila arrancó la punta del renuevo y la lleva a la tierra de los mercaderes, que aquí es una alusión a Babilonia. Esto nos habla de la incursión de Babilonia sobre Jerusalén, donde toma preso al rey Joaquín y muchos presos más, entre ellos Ezequiel, y puso como rey de Judá a Sedequías. Este le juró lealtad al rey de Babilonia. Se esperaba que Sedequías, como vasallo de Babilonia, permaneciera fiel a su señor, el rey Nabucodonosor. Pero Sedequías era un rey débil de carácter, que guiado por falsos profetas y príncipes de Israel, concibió la idea de que Babilonia no iba a prosperar y que debía juntarse con Egipto y hacer un gran ejército y avanzar contra Babilonia para hacerla caer. Esto, por supuesto, era contrario a lo que Dios le había ordenado hacer.
A través del ministerio profético de Jeremías, Dios le dio indicaciones de que debería someterse al rey de Babilonia, que debía vivir en paz con él para que fueran prosperados. Pero Jeremías fue considerado un traidor y lo echaron a la cárcel, de donde fue sacado por orden del rey de Babilonia. Algo interesante es que esta parábola introduce el tema de la vid. Ese renuevo se vuelve una vid con muchas ramas. Es una referencia a que en los días de Sedequías el Estado judío pudo llegar a ser fructífero y próspero a pesar de estar sujeto a Babilonia. La intención de Nabucodonosor era que con su rey vasallo, Sedequías, Israel prosperara y le sirviera de parachoques entre su reino y el de Egipto. Pero lamentablemente la historia dice todo lo contrario. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros aceptar los planes de Dios? A veces Dios nos marca un camino a seguir, pero nosotros creemos que el otro camino es mejor. Dios desea que sigamos sus planes, pero a veces consideramos nuestros planes mejores que los de Dios. Pero finalmente nuestros planes, nuestra vista limitada, solo nos lleva por el camino de muerte. Es hora de mirar, de volver en sí, como el hijo pródigo, y volver a los caminos que el Señor ha marcado claramente. Sigamos la parábola en los versículos 7 y 8. Pero surgió otra gran águila de grandes alas y denso plumaje, y aquí que aquella vid dirigió hacia ella sus raíces y extendió a ella sus ramas desde el extremo donde estaba plantada a fin de ser regada. Un buen campo junto a muchas aguas estaba plantada para que echara ramaje y llevara fruto a fin de que fuera una vid espléndida. Esta otra águila es Ora, el rey de Egipto, también llamado Apries, y es un símbolo que cuando Sedequías había jurado lealtad a Babilonia, en forma traicionera buscó la ayuda de Egipto. El profeta Jeremías le advirtió que no lo hiciera, porque sería en vano. Los egipcios no podrían librar a Israel de las fuerzas de Babilonia. Sigamos con los versículos 9 y 10. Di que así ha dicho el Señor Dios, ¿será prosperada? ¿Acaso el águila no habrá de arrancar sus raíces y echará a perder su fruto y se secará? Todos sus brotes tiernos se secarán. No será necesario un brazo ni mucha gente para arrancarla de sus raíces. He aquí que está plantada, pero ¿será prosperada? ¿No se secará del todo cuando la toque el viento oriental? Sobre el mismo terreno donde creció se secará. Una pregunta retórica que hace el Señor, y por supuesto que Israel no será prosperada. La conducta de Sedequías al acercarse a Egipto puede calificarse de insensata, ya que no hará otra cosa sino provocar el viento solano, es decir, al invasor babilonio que vendrá por el oriente con sus tropas deseosas de botín y de sangre. Nabucodonosor, el águila primera, arrancará de cuajo esta vid frondosa que era del reino de Judá. La sedición de Sedequías no traería los resultados esperados, sino que vendría desastre y él mismo sería capturado por los babilonios y humillado. Ezequiel anuncia solamente el desastre definitivo de Jerusalén a los exiliados. La alocada conducta del rey de Jerusalén no hará sino acelerar la hora del castigo divino. En la segunda sección de este capítulo 17 de Ezequiel, se le da al profeta la explicación de esta parábola, versículos 11 al 21. Al parecer, por esta nueva introducción sugiere que transcurrió algún tiempo antes de que se diera la explicación de la parábola. Durante ese lapso de tiempo, la parábola era un enigma para el pueblo y debió suscitar la curiosidad y estar atento a la explicación del Señor. Leamos los versículos 11 al 15. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, di a la casa rebelde, ¿no han entendido qué significan estas cosas? Di, he aquí que el rey de Babilonia vino a Jerusalén, tomó a su rey y a sus magistrados y lo llevó consigo a Babilonia. También tomó a uno de la descendencia real e hizo un convenio con él poniéndolo bajo juramento. También se llevó a los poderosos del país
para que el rey no fuera abatido y no volviera a levantarse, para que guardara el convenio y lo mantuviera. No obstante, se rebeló contra él al enviar embajadores a Egipto para que le dieran caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? ¿Escapará el que hace estas cosas? ¿Podrá romper el convenio y quedar ileso? Los primeros versículos narran la segunda incursión de Babilonia a Jerusalén, donde toma preso a Joaquín. Y entonces el rey de Babilonia coloca como rey a Sedequías, quien juró en nombre del Dios lealtad al rey de Babilonia, pero que no fue leal a ese pacto, y se fue para Egipto a hacer alianza contra Babilonia, violando el pacto. Recordemos que en una oportunidad Sedequías fue llevado a Babilonia por los rumores que se escuchaban de traición, pero allí fue Sedequías y juró lealtad al rey de Nabucodonosor. Pero cuando regresó a Jerusalén hizo todo lo contrario. Veamos el resumen de la vida de Sedequías que aparece en 2 de Crónicas, capítulo 36, versículos 10 al 13. Dice: a la vuelta del año, el rey Nabucodonosor envió y lo hizo llevar a Babilonia, juntamente con los objetos preciosos de la casa de Jehová, y constituyó a Sedequías su hermano por rey sobre Judá y Jerusalén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su servicio, y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Debemos tener en cuenta, número 1, Babilonia lo puso como rey para que fuera leal a Babilonia. En segundo lugar, el rey Sedequías juró por Dios que iba a ser leal a Babilonia. Por eso es que Dios en Ezequiel dice que él violó el pacto de Dios. Volvamos otra vez a Ezequiel 17, el versículo 16. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que morirá en medio de Babilonia, en el lugar donde habita el rey que lo hizo reinar, cuyo juramento menospreció y cuyo pacto hecho con él rompió. Los juramentos que se hacen en nombre de Dios, los pactos, las promesas, deben ser cumplidas. En tercer lugar, Jeremías el profeta que estaba en Jerusalén le dio un mensaje de parte de Dios que hiciera la paz con Babilonia, que se sometiera a esta nación. Número 4. Claramente el versículo dice que el rey se rebeló contra Dios, se rebeló contra Jeremías y se rebeló contra Babilonia. Y la sentencia está sobre él. Ahora, cuando uno quiere seguir su obstinado camino, hay 3 cosas que hace. Número 1, desconoce a Dios como su Dios. Número 2, menosprecia el mensaje de Dios. Y número 3, rechaza los planes de Dios. Sedequías hizo un pacto con Egipto, contrario al consejo divino. Leamos los versículos 17 al 19. Y ni con gran ejército ni con mucha compañía hará Faraón nada por él en la batalla. Cuando se levanten terraplenes y construyan torres para cortar muchas vidas, por cuanto menospreció el juramento y quebrantó el pacto, cuando he aquí que había dado su mano y había hecho todas estas cosas, no escapará. Por tanto así ha dicho Jehová el Señor: vivo yo, que el juramento mío que menospreció y mi pacto que ha quebrantado, los haré caer sobre su propia cabeza. En esta explicación el Señor afirma que de ningún provecho o servicio sería la ayuda de Egipto. Lo que aceleró fue la destrucción de Jerusalén. Los que levantaron vasallos y edificarían torres no serían los egipcios, sino los babilonios. Entonces el Señor dice: el juramento mío que menospreció y mi pacto que quebrantó. El Señor designa como suyo el pacto y el juramento que había concertado con Nabucodonosor, sin duda porque había hecho en el nombre de Dios. Además, como árbitro de la historia, el Señor tenía planes de que en este momento los judíos se sometieran al yugo de Babilonia. Pero al violentar el pacto, las consecuencias fueron terribles. La muerte de una cantidad de personas fue irremediable. Recordemos que ante el asedio, Sedequías, su familia y los principales de Jerusalén trataron de escapar, abandonando la ciudad a su suerte.
pero fue atrapado por las tropas de Babilonia. Mataron a sus hijos en su presencia, le quitaron los ojos y fue llevado en cadenas a Babilonia, donde murió en la cárcel. Por eso en los versículos 20 y 21 leemos: extenderé sobre él mi red y quedará preso en mi trampa. Lo haré venir a Babilonia y allí entraré en juicio con él por su infidelidad que contra mí ha cometido. Y todos sus fugitivos con todas sus tropas caerán a espada, y los que queden serán esparcidos a todos los vientos. Y sabréis que yo, Jehová, he hablado. Todo sucederá para una lección no solo para Israel, sino para todo el mundo. Llegarán a entender que Dios tenía razón. Triste final para un rey que tuvo la oportunidad de hacer las cosas que Dios le ordenaba, y si hubiera seguido el consejo divino, otra sería su historia. Pero este capítulo 17 de Ezequiel termina con una promesa de restauración. Versículos 22 al 24. Así ha dicho el Señor Dios: pero yo mismo arrancaré un renuevo de la alta copa de aquel cedro y lo plantaré. De los principales renuevos cortaré uno tierno y lo plantaré sobre el monte alto y erguido. Lo plantaré en el monte más alto de Israel, y echará ramas, llevará fruto y se convertirá en un cedro majestuoso. Debajo de él habitará toda clase de pájaros, a la sombra de sus ramas habitará toda clase de aves, y así sabrán todos los árboles del campo que yo, el Señor, eché abajo el árbol elevado y elevé el árbol bajo, que hice que el árbol verde se secara y que el árbol seco floreciera. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Varias cosas que debemos considerar de este pasaje. Número 1 dice: tomaré yo el cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré. Es decir, Dios tomará esta nación y volverá a hacer algo que para la gente de alrededor parecía imposible, que esta nación volviera a la vida. En segundo lugar, este cogollo es una referencia clara al Mesías, el renuevo, el único que hará a Israel una gran nación. Es quien liderará a Israel por el camino de salvación. En tercer lugar dice: habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Israel volverá a tener la oportunidad de cumplir su propósito de existencia. El Señor volverá a darle vida a Israel y volverá a colocarlo en el centro de la mirada de todos para que puedan traer a todas las naciones al conocimiento del verdadero Dios. Elena de White comenta este pasaje diciendo: seguía siendo el propósito del Señor, como lo había sido desde el principio, que su pueblo le honrase en la tierra y tributase gloria a su nombre. Durante los largos años de su destierro, les había dado muchas oportunidades de volver a serle fieles. Algunos habían decidido escuchar y aprender. Algunos habían hallado salvación en medio de la aflicción. Muchos de estos iban a contarse entre el residuo que volvería. La inspiración los comparó al cogollo de alto cedro, que sería plantado sobre el monte alto y sublime, en el monte alto de Israel. Libro Profetas y Reyes, página 441. Era la oportunidad de Israel de convertirse en la luz para las naciones, llevándolas al conocimiento de Dios. Pero lamentablemente Israel fracasó en ese intento, y Dios llamó a la iglesia cristiana para reunir de toda la nación, tribu, lengua y pueblo que habrían de constituir la nueva nación de Dios, por medio del cual evangelizaría al mundo. En cuarto lugar, el versículo con el que cierra este mensaje, que es el versículo 24, dice: y sabrán todos los árboles del campo que yo, Jehová, abatí al árbol elevado y levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde e hice reverdecer el árbol seco. Yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Todas las naciones de la tierra, todas las naciones vecinas reconocerán que la restauración de Israel es una obra de Dios. Lo que parecía imposible, el árbol verde, Babilonia, con todo su esplendor, se secará, y el árbol seco, Israel destruida, asolada, volvería a reverdecer. Qué tremenda oportunidad para testificar, qué tremenda oportunidad para dar a conocer al Dios de amor. No es nacionalismo lo que debía imperar, sino un deseo claro de dar a conocer a Dios, porque yo, Jehová, lo he dicho y lo haré. Dios puede hacer lo que ha prometido.
Lo que parece imposible, Dios lo hace. Lo que nadie se imagina, Dios lo puede hacer. Es por eso que el camino más seguro y claro que tenemos es seguir la voluntad de Dios, seguir el camino que nos ha mostrado. Aceptar los planes divinos para nuestra vida y cumplir su voluntad es la clave de la verdadera felicidad. Por eso te invitamos a que levantes la mirada y sigas por el camino que el Señor ha trazado para que la bendición de la salvación sea una realidad en tu vida. Que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por senda de paz. Es mi oración por ti. Amén.